Hola a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Nosotros damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en su casa compartiendo el mensaje de esta semana. Y bueno, cada semana damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Martín, que está aquí con nosotros ayudándonos en todo el media y haciendo todo esto y siempre nos pone de buen humor antes de comenzar. Gracias, hermano Martín Flores, Dios lo siga bendiciendo en grande manera, hermano. Y bueno, yo soy el pastor David Ríos y actualmente servimos en la iglesia bautista Southside Baptist Church, que está al sur de la ciudad de San Antonio. Y bueno, tenemos servicios completamente en inglés con el senior pastor, con nuestro amado pastor Albert Byron y con nuestro copastor Tomás Cantú. Y también tenemos servicios completamente en español con tu servidor. Así que primeramente Dios, ya estamos planeando poder abrir nuevamente el próximo mes. Y si Dios lo permite y tienes la oportunidad, y sobre todo si no tienes una iglesia o un lugar donde congregarte, nos gustaría mucho conocerte y que nos visitaras. Y bueno, una vez dicho esto, quiero compartirles con ustedes que esta mañana o el día de hoy vamos a estar hablando también un poco más sobre lo que Dios hace en nuestra vida, sobre lo que realmente es importante y sobre todas estas cosas que nos suceden y que a veces no logramos entenderlas o no logramos captar el concepto de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida o por qué está pasando todo esto. Y para hablar un poquito más sobre esto, para explicar un poco mejor, les voy a pedir por favor que si tienes una Biblia a la mano o tienes una aplicación donde puedas buscarla, me ayudes a buscar el Salmo 46 y voy a leer solamente el versículo 10 de Salmos 46. Solamente voy a leer el versículo 10 del Salmo número 46. Y dice la palabra de Dios así. Dice de la siguiente manera: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado ante las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. ¿Te suena algo familiar lo que está diciendo la palabra de Dios? Quédense quietos. como estamos ahora, ¿no? Creo que ahora muchas personas se sienten que están quietos o incluso en cautiverio. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra, dice el Señor. Y creo que este tiempo de quietud nos ha servido para reflexionar. Creo que a todos como personas y como humanidad, que todo depende de Dios. Que nada sucede si Dios no lo permite. Finalmente creo que nos empezamos a dar cuenta quién es Dios, de su autoridad, y que sin Él no somos nada, realmente no somos nada. Pero creo que fue necesario poner una pausa en nuestra vida para darnos cuenta de esto. Poner una pausa entre todas las cosas que andamos haciendo. Porque andamos de aquí para allá, de aquí para allá, y a veces no nos damos cuenta que, hey, detente un momento, piensa en Dios, piensa en el Señor y piensa en lo que estás haciendo. Déjenme les platico que hace unos años atrás, en un intercambio que tuvimos con unos amigos para el mes de diciembre, hicimos intercambios y me regalaron un pequeño cuadro tallado en madera. Y me gustó tanto que lo pusimos en la entrada de la puerta de la casa. Y ahí cada vez que entrabas o salías podías verlo. Y recuerdo que en muchas ocasiones cuando pasamos por tiempos difíciles, recuerdo que me sentaba ahí en el sofá y volteaba hacia la puerta y veía ese versículo que me recordaba que solamente quédate quieto, deja que Dios trabaje en tu vida. Porque hay veces que nos preocupamos por las cosas y estamos pensando y dándole vueltas a las situaciones. Y hay algo que yo le he explicado a la iglesia muchas veces y creo que alguna vez lo compartía también aquí. Y es que está comprobado que las personas sufren mucho más por lo que se imaginan que por lo que realmente sucede. Escúchame bien, las personas sufren mucho más por lo que se imaginan en vez de lo que realmente sucede. ¿Cómo es esto? Mira, te aseguro que quizá hoy estás pasando por una situación difícil y estás pensando, ¿cómo le voy a hacer? Ay, ¿cómo voy a hacer este pago? ¿Cómo voy a solucionar este problema? ¿Qué va a pasar con mi salud? Y te aseguro que para el lunes o para esta semana te van a decir, oiga, usted está completamente sano.
Pero todos esos días que te desvelaste pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nadie te los va a regresar. Estuviste sufriendo de oquis. Ay, ¿cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a pagar este bill? ¿Cómo voy a pagar esto? Y te aseguro que en estos días Dios va a traer la solución. Y todo lo que te preocupaste fue en vano. Entonces realmente sufrimos más por lo que nos imaginamos que por lo que realmente va a suceder. Entonces, creo que es lo que Dios nos quiere decir. Hey, no te preocupes, espérate. Porque mira, si el problema no tiene solución, pues ¿para qué te preocupas? Y si lo tiene, ¿para qué te preocupas? Pero creo que esto lo podemos entender hasta que hacemos una pausa y dejamos que Dios venga y nos ministre. Hasta que nos detenemos y decimos, Dios, realmente yo no puedo hacer nada por mis propias fuerzas. Así que aquí estoy en paz y haz conmigo lo que tengas que hacer. Y entonces Dios viene y nos dice lo que tenemos que hacer. A veces no estamos en paz y andamos de aquí para allá por las múltiples ocupaciones que tenemos. A veces ponemos otras ocupaciones antes que las cosas de Dios y esas ocupaciones hacen que se nos olviden que hay un Dios todopoderoso que está en control de todas las cosas. Pero por andar haciendo una cosa aquí, otra cosa allá, por andar metido en múltiples ocupaciones o en muchas actividades, o en el trabajo, el exceso de trabajo, el exceso de cosas que tengo que hacer, o olvidamos por completo, realmente, que tienes que dejarle todo en las manos de Dios. Hey, detente, haz una pausa, deja que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. Solamente dale el control a Dios. Mira, antes de entrar a la predicación, antes de continuar, déjame te platico algo que escuché de la voz de un pastor. Y este pastor estaba comentando y hablando sobre la importancia que es la relación con el Señor. Y él utilizó esta ilustración que te voy a contar. Él dice que tiene 2 hijos varones. El pastor decía en su ilustración, decía, miren, nosotros tenemos 2 hijos varones. Es toda la familia que Dios nos ha dado. Dice, y mis hijos están comenzando a crecer, decía el pastor. Y dice el pastor que en una ocasión, cuando él llegó de la oficina de la iglesia, dice, llegó a la casa, llegué todo cansado, me empecé a quitar los zapatos, me quité la corbata, me preparé para comer, dice, y mi esposa estaba un poco alterada, y yo la vi que estaba molesta. Dice, y bueno, como pastor le tuvo que preguntar, y le dice, ¿qué pasó, amor? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué está enojada? Y entonces dice el pastor que su esposa le comenta, no, mira, es que estoy cansada de uno de mis hijos. Y empieza a decir, no, mira, es que no recoge su cuarto, lo tiene todo sucio, entro y está todo el tiradero. Y entonces el pastor se enoja, se prende en furor y va con su hijo y lo agarra de un brazo y le dice, hey, pero ¿qué te está pasando? Mira, por favor, hazle caso a tu mamá. Y empieza a regañarlo de una manera que le dice, quiero que todos los días tengas tu cuarto bien limpio, que lo tengas bien aseado, que lo tengas como debe estar. Dice el pastor, creo que fui muy severo con él y lo regañé bastante para que hiciera lo que tenía que hacer. Dice, al día siguiente, cuando llego a la oficina nuevamente, me quito los zapatos, me quito la corbata y lo primero que hago es ir caminando hacia el cuarto de mis hijos. Dice, y en esta ocasión su habitación estaba bien limpiecita. El pedazo de su cama estaba bien acomodado, todo bien tendido, todo. Oh, muy bien. Y voltea a su hijo y su hijo está muy serio y no le habla. Así que dice el pastor, no, okay, con que haga su trabajo está bien. Al día siguiente, dice el pastor, la misma rutina. Llego de la iglesia, me quito los zapatos, me quito la corbata, voy a su habitación, me asomo a ver cómo está. Y su habitación está impecable, su cuarto está limpio, sus zapatos ordenados, la cama tendida, todo en su lugar. Y mi hijo sigue molesto conmigo sin hablarme. Ah, está bien. Al tercer día pasa lo mismo, dice el pastor. Pasaban los días y la historia era la misma. El cuarto estaba bien limpio, el cuarto estaba bien recogido, todo estaba en su lugar, pero mi hijo no me estaba hablando. Durante todos estos días, mi hijo no me dirigió la palabra para nada. Dice el pastor, después de una semana, empecé a sentir ese dolor que sienten los padres cuando los hijos están enojados. Así que dice el pastor, yo llegaba ahora a la casa y esperaba que mi hijo me hablara, pero mi hijo seguía enojado conmigo. Y dice el pastor, yo iba y me asomaba a su cuarto y su cuarto estaba limpio, pero él no me hablaba, no hablaba conmigo para nada. Así que es el pastor que uno de estos días llega a su casa, entra a la habitación, está el cuarto limpio y su hijo está ahí y no le dirige la palabra. Dice el pastor, yo ya no aguanté más y fui y abracé a mi hijo y le dije, por favor,
por favor, hijo, no hagas nada, pero háblame. No hagas nada, pero háblame, porque quiero platicar contigo. Creo que esta ilustración nos ayuda a entender perfectamente lo que dice el Salmo 46, versículo 10. A veces Dios te va a decir: hey, detente, no hagas nada, solamente habla conmigo. Detente de estar ahí preocupado, detente, no te preocupes más, solamente habla conmigo. Detente de andar haciendo todas las actividades que andas haciendo, hey, enfócate, no hagas nada, solamente habla conmigo. Creo que es lo que Dios nos quiere decir esta mañana y nos quiere enseñar algo muy importante. Pero para eso te invito a que ores conmigo ahí donde estás y te acerques a la presencia del Señor para poner este mensaje en sus manos. Ora, por favor, ahí donde estás. Señor y Padre nuestro, nos acercamos a tu presencia para rogarte tu dirección en este tema y para que toques nuestros corazones. Te pido, Padre Santo y Dios bueno, que calles mi boca, que seas tú quien hable y que nos ministres a todos por igual. Porque te lo pedimos, suplicamos y rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, para hablar un poquito más sobre lo que vamos a estar viendo esta mañana, o sobre lo que vamos a estar viendo el día de hoy, te pido que vayamos ahí al libro de Hebreos, y que vayamos ahí a Hebreos, y vamos a hablar algo muy interesante, y vamos a estar hablando sobre lo que dice este capítulo de Hebreos. Y el capítulo de Hebreos, capítulo 10, versículos del 23 al 25, ahí es donde va a estar nuestra predicación el día de hoy, y donde vamos a ver lo importante que es conocer realmente lo que Dios puede hacer, pero lo que Dios puede hacer donde Él está, donde Él se manifiesta. Mira, la predicación del día de hoy habla sobre el manantial de vida. ¿Y por qué es un manantial de vida? Bueno, porque los caminos de Dios, la casa de Dios, realmente es un manantial de vida, es donde puedes llegar a obtener fuerzas, donde puedes llegar a relajarte, donde puedes llegar nuevamente a sanar tus heridas, donde Dios puede hablarte. Y bueno, este capítulo comienza hablándonos sobre el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, sobre lo que tuvo que pagar, sobre que tuvo que venir para sacrificarse por nosotros, sobre lo que Él hace o hizo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Todo el capítulo 10 de Hebreos comienza hablándonos de todo esto, del sacrificio de Jesucristo. Y dice el capítulo 10 de Hebreos, si tienes oportunidad de leerlo completo, comienza diciéndonos que los sacrificios que nosotros pudiéramos hacer o hacían en la antigüedad no eran suficientes para Dios, no le satisfacían. O sea, solo los sacrificios que sean de animales, porque siempre se ofrecían sacrificios de animales para limpiar los pecados, dice la palabra, que no eran suficientes para Dios. Dice, eso no me satisfacía. Por eso tuvo que venir Jesucristo y morir por nosotros, hacer el sacrificio perfecto para que Dios pudiera aceptarlo. Y es lo que comienza diciéndonos. Pero también nos da algunos consejos de lo que debemos de hacer nosotros, ahora que ya conocemos del Señor, y cómo debemos de vivir. Porque luego de que lo conocemos, a veces es muy fácil que se nos olvide. Y se nos olvida el precio tan alto que Dios tuvo que pagar por cada uno de nosotros. Y entonces llegamos a los versículos del 23 al 25, y los voy a leer yo, Hebreos capítulo 10, 23 al 25, y repito, solamente vamos a ver 3 cosas de este capítulo. Y bueno, siempre solemos hacerlo así por el tiempo, pero como siempre les digo, hay muchísimas más cosas que decir, pero yo solamente voy a hablar de 3 cosas. Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice de la siguiente manera: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y mantenerse firmes, mis hermanos, mantener firmes la esperanza que profesamos, a veces no es fácil. Créeme que a veces no es fácil, porque influyen muchas cosas. Influye en el medio en el que tú te mueves, en el que te desenvuelves. Influyen muchos factores de lo que tú crees, de lo que piensas. Entonces, mantener firme la esperanza que profesamos a veces no es fácil. Y menos si estamos pasando por una pandemia donde todo el mundo dice, el mundo se está acabando y esto va a arder, y está la gente con un caos y ahora viene esto y ahora viene el otro, y esto solamente es el principio, y hay un caos en el ambiente, y entonces batallamos quizá para profesar en lo que hemos creído. Y entonces todo el mundo nos rodea
y nos sentimos pequeños. Y no es fácil profesarlo. Mira, estaba platicando con el hermano ahorita antes de comenzar sobre estas corrientes que existen. Y mira, yo recuerdo que cuando era más joven, en la preparatoria, en la escuela, high school, como le dices, recuerdo que había grupos de jóvenes, y creo que hasta hoy en día eso sucede. Había los jóvenes que eran los pandilleros, ¿no? O sea, que si tú querías ser respetado en la escuela, tú te juntabas con ellos, pero el precio que tenías que pagar era tenías que vestirte como ellos, ¿no? Todo andar con tu ropa floja y hablar de una manera extraña o como suelen hablar. Si tú querías ser intelectual, te juntabas con los nerds, con los que siempre llevaban la tarea, pero que a esos a veces pagaban el precio de que les hacían el bullying. Si tú querías a lo mejor ser el chico banda o el chico, tenías que juntarte con el grupo que te identificabas. Y a veces profesar la fe en esos momentos o en esos grupos es muy difícil. Porque repito, depende en el medio que tú te mueves o en el ambiente que te mueves, a veces te va a ser difícil. Hoy en día, y lo comentaba, hay una corriente de jóvenes, los jóvenes que y quizás has visto algunas imágenes de ellos. Es una corriente de jóvenes, sobre todo está muy fuerte aquí en Texas, los jóvenes que, y ahora se hablan y se ven en la calle y dicen, hey, what's up, que? Y ahora es como se saludan los jóvenes. Y estos jóvenes se identifican de la siguiente forma. Si tienen una camioneta y se cortan el cabello completamente cuadrado, entonces ahora es un que. Y así se saludan. Y hay muchas imágenes de ellos haciendo un poco de risa de ellos. Y en la casa, mi hijo el mayor, como tiene su camionetita, le decimos, ¿qué pasó, hijo? Ahora te vas a hacer un que. Y le hacemos un poco de burla. Por esta razón. Porque depende en el medio que te mueves. Ahora, esto, aunque puede parecer un poco gracioso, yo te preguntaría a ti, ¿en qué medio te desenvuelves tú que quizás se te hace difícil profesar tu fe? O profesar en lo que hemos creído, como dice la palabra de Dios. ¿En qué medio te desenvuelves tú para decir, mantente firme en la esperanza que profesamos? ¿En qué medio te desenvuelves? Quizá dices tú, es que con las personas que me desenvuelvo son personas muy intelectuales, que si les hablo de las cosas de Dios se van a reír, si saben que soy cristiano, que yo creo en esto. No, es que la mayoría de mis amigos tienen carreras o profesiones y ellos no creen en Dios, ellos creen en la existencia, ellos creen en la... A veces es difícil profesar la fe, pero tienes que permanecer firme en lo que Dios quiere que hagas. Tienes que permanecer en lo que realmente has creído y mantenerte ahí. Porque yo sé, a veces en el ambiente de trabajo en el que te desempeñas, es que es muy difícil hablar de Dios. Es que no puedo decir o hablar de que mi fe, no puedo profesar en lo que yo creo. Es que mi familia, siempre que empiezo a hablarle, se molesta. Es que me van a ver como que soy un tonto. Y Dios dice, tienes que mantenerte firme en lo que has creído. Porque solamente cuando te mantienes firme, te das cuenta que tienes que dejarle todo a Dios. Solamente conéctate con el Señor. Mantente, dice la palabra de Dios. ¿Recuerdas el versículo que usábamos al principio? Solamente quédate quieto, deja que Dios haga y profesa tu fe. Deja que Dios hable por ti. Pero luego llegamos al versículo 24 de Hebreos capítulo 10 y dice de la siguiente manera así. Dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Preocupémonos los unos por los otros, dice la palabra de Dios. Al fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y mira, esto es muy cierto. Cuando tú te preocupas por los demás, cuando tú estás conectado con los demás, mira, Dios hace grandes cosas en tu vida. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. La palabra de Dios comienza el capítulo de Hebreos, repito lo que decía al principio, hablándonos de que ningún sacrificio fue suficiente para Dios. Es decir, que las obras que hagamos no son suficientes para Dios. Pero lo que nos explica es que una vez que Jesucristo viene y muere por nosotros, ahora sí nos pide que hagamos lo correcto o cosas buenas, no para alcanzar la salvación, porque cuando recibimos a Jesucristo nos da la salvación. Las buenas obras no son para alcanzar salvación, es para dar testimonio de que ya hemos tenido la salvación, de que ya tenemos la salvación. Y ahora tenemos que hacer lo correcto y lo bueno para ayudar a los demás. ¿Y cómo vamos a ayudar a los demás si nosotros mismos no estamos conectados? ¿Cómo vamos a ayudar a los demás si nosotros no nos hemos conectado todavía? ¿Cómo podemos hacerlo?
Mira, el Señor quiere que te quedes quieto en tus actividades y te des cuenta cómo está tu relación con Él, qué tan fuerte está tu relación con Él. Esta pandemia ha menguado tu relación. Estas situaciones que estamos pasando, la cuarentena, ha menguado tu relación con el Señor. Esta enfermedad o este virus que hay en el ambiente ha menguado tu relación con el Señor. Él quiere que te quedes quieto y que hagas una evaluación para que te des cuenta qué tanto estamos haciendo por los demás, qué tanto estás ayudando a los demás. Porque quizás es una buena manera de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Miren, como algunas personas saben, que la iglesia está repartiendo alimentos cada jueves. Así cada jueves aquí en el parking lot de la iglesia, en el estacionamiento, se reparten alimentos. Hemos tenido la bendición de que algunos hermanos se han contactado con otros hermanos. Y gracias a Dios, cada semana se ha repartido alimentos, se han repartido galones de leche, se han repartido cosas básicas. Y realmente hemos tenido la bendición de que cada semana llegan más y más autos. Cada semana es más grande el número de autos que llegan. Pero también hemos tenido la bendición de que llegan los sheriffs, la policía, y nos ayuda para acomodar el tráfico de tantas personas que han venido. Pero en medio de todo esto, que vemos la ayuda, vemos cómo se llena de hermanos y hermanas que vienen a ayudar cada semana, a poner los galones de leche en los automóviles, a poner las cajas de comida en los carros, en las trocas. Vemos la ayuda de los hermanos, los jóvenes bajando los galones de leche y todos haciendo algo, las hermanas dirigiendo, los jóvenes, los hermanos, todos trabajando. Y en medio de todo esto, cuando estás subiendo la comida a los automóviles, a veces te encuentras hermanos de la congregación. ¡Hey, hermano! Y él dice, hermano, por favor, póngame extra, porque le voy a llevar a mis vecinos. Porque le voy a llevar al de un lado, porque le voy al de enfrente, porque le voy al de aquí, le voy a llevar al de allá. Y son personas que se están preocupando por los demás. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Que en medio de toda esta situación que está pasando, no te detengas a ayudar. Miren, hemos conocido personas que dicen, hermanos, discúlpenme, no puedo ir porque ahora pues me detectaron que estoy enfermo y me pusieron en cuarentena. Y sabes, van y con mayor empeño dejan sus cosas allá afuera. Hermano, no, quizá no podemos movernos, pero le vamos a dejar su comida aquí afuera de su casa para que usted la recoja. Y si buscan la manera de ayudar. Porque cuando dejamos de ayudar, créeme que nos desconectamos, porque esta situación que está pasando nos ha desconectado de Dios, porque ahora quizá no andamos ocupados en nuestras actividades, pero andamos ocupados en nuestras preocupaciones. Y no nos hemos conectado con el Señor. Y Dios dice, hey, para, quédate quieto, date cuenta que yo soy Dios. Y cuando te des cuenta de eso, no te detengas ahora sí en ayudar. Ve y ayuda. No dejes de hacer lo que te pido que hagas. Haz algo por los demás. Mantente conectado. No dejes de profesar la fe donde quiera que estés. Que los problemas, que las situaciones no te dejen, no te aíslen de profesar tu fe, de creer en lo que has creído. Y no pares de ayudar a los demás. Busca la manera de cómo podemos ayudar a los demás. Miren, John Maxwell escribe en su libro de las 21 cualidades de liderazgo. Dice esto, John Maxwell en uno de sus capítulos habla sobre este hombre. Dice que cada año ahí en su comunidad hacen un concurso de saber quién tiene el mejor maíz de todo el lugar. Y hay un hombre que año con año, dice, él gana siempre los concursos del mejor maíz. En la mazorca más grande, más firme, los granos más dorados son los de este hombre. Y ya tiene varios años ganando consecutivamente. Y entonces van y lo entrevistan, le dicen, oye, ¿cómo lo haces para que año con año tú estés ganando? Y dice John Maxwell en su libro, dice esto, que este hombre cuando lo entrevistaron dijo, yo le doy gracias, yo le doy gracias a Dios, dice, pero no solo a Dios, sino también le doy gracias a mis vecinos. Dice, porque gracias a Dios que mis vecinos también cultivan un muy buen maíz. Dice, así que todos los granos y todas las semillas de ese buen maíz también sirven contribuyen para nutrir el mío. Dice, porque si mis vecinos empezaron a cultivar un maíz inferior o de mala calidad, entonces su semilla se vendría para acá y afectaría el mío. Así que dice él, si yo estoy ganando, si yo estoy logrando tener un buen maíz, es gracias también a las personas que me rodean. Y eso es muy cierto. Tenemos que poder ayudar de alguna o de otra manera. Pero no dejes de ayudar, porque es de esa manera te mantienes conectado con el Señor. De esa manera sigues conectado con Dios. Hoy en día muchas personas ya no están teniendo ninguna actividad.
y están ahí solamente esperando a ver qué va a pasar, y eso ha contribuido para que se desconecten de las cosas de Dios, se desconecten del Señor. Quizá Dios quiere que te conectes nuevamente, y quizá la manera de ayudar unos a otros, como dice su palabra, es la manera que Dios va a utilizar para otra vez reavivarte, para darte cuenta que estamos vivos, para darte cuenta que es el tiempo de que la iglesia se levante, y es cuando se tiene que hacer presente en estos momentos. Y finalmente llegamos al versículo 25, y el versículo 25 de Hebreos capítulo 10 dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 10, versículo 25, repito, dice así: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos, dice la palabra de Dios. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Y esto, mis hermanos, esto es muy importante. Miren, quizá ahorita no podemos congregarnos por esta situación. Ok, está bien. Pero te voy a decir algo, mira. Déjame decirte que un amigo de nosotros, el pastor Manuel Carrión, dice estas palabras. Y esta es frase de él. Él dice así: no dejando de conectarnos, como algunos tienen por costumbre. No dejando de conectarnos, porque ahora todas las predicaciones las hacemos a través de aplicaciones. Las predicaciones, los estudios, los estamos haciendo a través de aplicaciones. Pero ¿sabes que ahora es muy común? Pastor, no me pude conectar hoy. Pastor, hoy no me voy a conectar. Pastor, y la gente no se conecta. Sigue habiendo un problema. Antes la gente no iba a la iglesia porque no tenía tiempo. Ahora la iglesia va a su casa y siguen sin conectarse. Ahora la iglesia va hasta tu casa. Y ahora Dios dice: hey, escúchame bien, mantente firme, detente. Y entonces escucha lo que te voy a decir. Tienes que mantener firme tu esperanza. Tienes que ayudar a otros. Pero sabes, no dejes de conectarte. No dejes de congregarte, dice la palabra. No dejes de congregarte. Y ahora que te dan la oportunidad de que te conectes, no dejes de conectarte, no te desconectes. Porque hoy en día entonces la iglesia no está conectada completamente. Si ahora la iglesia va hasta tu casa, ahora la iglesia está en tu hogar. ¿Cuál es el pretexto que tenemos ahora? ¿Por qué no movemos las actividades? Ahora quizá no tenemos trabajo, no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer lo otro. ¿Por qué estamos batallando tanto para conectarnos incluso? Porque es que cuando damos una clase por una de estas aplicaciones, hay tan poquitas gentes conectadas, interesadas. ¿Cuál es el pretexto que vas a utilizar ahora? Dios está buscando que te conectes. Dios está buscando que te conectes principalmente con Él. Porque Dios está haciendo grandes cosas y quiere seguir haciéndolas. Pero quiere que sigamos conectados con Él. Y que estemos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Tenemos que entender que en la medida que nosotros nos desconectamos, nos vamos enfriando poco a poco. Poco a poco dejas de asistir a una iglesia, poco a poco dejas de ver a los hermanos, poco a poco, y entonces el enemigo poco a poco empieza a ganar terreno. Cada paso que das lejos de la iglesia es un paso más que el enemigo se acerca a tu vida. ¿Por qué entonces estamos pasando por tantos problemas, por tanta frialdad espiritual? Porque le hemos dado ese permiso al enemigo. Porque es que los problemas llegan y nos agobian y nos llenamos de temor, porque quizá no estamos cerca de las cosas de Dios. Mira, cuando tú estás o perteneces a una comunidad, como el ejemplo que ponía al principio, cuando tú perteneces a una comunidad, están ahí para ayudarte, para orar por ti, para ver tus necesidades, para estar conectados unos con otros, para saber cómo estás. Hermano, ¿cómo amaneció hoy? Hermano, tengo esta petición de oración. Y entonces todos se enteran de la petición y oran por ti, todos te ayudan o buscan la manera. Pero cuando no estás conectado a las cosas de Dios, cuando no estás conectado a la congregación, cuando te desconectas, entonces te empiezas a dar cuenta de que estás lejos de las cosas de Dios. Muchas personas dejaban de venir a la iglesia porque tenía cosas que hacer el domingo. Es que es el único día que tengo para hacer mis actividades. ¿Okay? Muchas personas dejaban de ir el domingo para hacer otras cosas. Muchas personas dejaban de venir el domingo porque los cambiaban sus prioridades. Dios está pidiendo que volvamos, que es tiempo de volver. Se acerca otra vez el tiempo de regresar. Y mientras llegue ese tiempo, mantente conectado. Porque cuando te desconectas, es muy difícil que te vuelvas a conectar. Mira, voy a terminar platicándote esto. Y esto me sucedió hace muchos años cuando comenzábamos el ministerio. Y cuando recién comenzábamos nuestro ministerio, Dios nos dio la oportunidad de conocer a un pastor que
Él tenía las credenciales y los permisos para poder entrar a las prisiones de alta seguridad, o como se conocen en México, al cerezo, a los cerezos, a los centros de rehabilitación social. Y Dios nos dio la oportunidad de ir varias veces a ministrar ahí adentro y entrar a una de estas prisiones y compartir con los presos. Créeme que es una cosa muy diferente. Pero lo que te voy a contar el día de hoy es algo que llamó mucho mi atención. Y creo que ilustra exactamente lo que estamos hablando. Porque me dio mucha tristeza en una de las visitas que hicimos. Darme cuenta de que uno de mis compañeros de clase, cuando estábamos en la escuela, en la primaria, estaba ahí. Y me dolió tanto verlo. Que estuviera ahí preso, que no podía salir y tenía una condena por bastante tiempo. Y cuando lo vimos y platicamos con él casi se quebranta en llanto. Y creo que si no lo hizo fue porque ahí tienes que ser muy rudo. Pero él me decía con la voz entrecortada: no sabes cómo me arrepiento de haberme alejado de las cosas de Dios. No sabes cómo me arrepiento de no haber continuado donde Dios me tenía. Y mira, quizá muchas personas no se encuentren en una prisión, pero al haberse alejado de Dios, eventualmente los lleva a una prisión. Quizá no una prisión física, pero sí a una prisión espiritual, a una prisión que está en tu mente. Nos aleja de las cosas de Dios. Mira, si esta mañana tú has entendido este mensaje y tú quieres realmente conectarte con Dios nuevamente, si tú realmente quieres quizá conectarte por primera vez con el Señor, entonces te invito a que ores ahí donde estás. Y si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, ora para arrepentimiento. Y si no lo tienes, ora para que Dios cambie tu actitud, para que te ayude a mantenerte firme, y que puedas detener todos tus pensamientos, todas tus actividades, y darle lugar a Dios para que Él actúe, para que puedas compartir tu fe con otros, y sobre todo para que te congregues con el cuerpo de Cristo. ¿Quieres hacerlo? Ora ahí donde estás, ora conmigo, hazlo de corazón. Señor y Padre nuestro, este día he escuchado lo que se ha dicho y he entendido lo que quieres de mí. Creo que debo de ponerme en paz y ponerme a cuentas contigo, de mantenerme quieto y dejar que tú hables a mi vida y que hables a mi corazón. Enséñame y muéstrame lo que tú quieres. Por esa razón te pido que el día de hoy entres a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te ruego que camines conmigo desde ahora y en adelante. Y una cosa más te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo suplico, porque te lo pido y porque te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, déjame decirte que si tú hiciste esta oración y la hiciste de corazón, nos volveremos a ver. Si no en esta vida, en la otra. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.